Cuando hablamos de educación, es lo mismo que hablar de transformación, que de cambio, de evolución, de esperanza y de generación de conciencia. Estos 5 conceptos que acabo de mencionar básicamente son los que rodean, los que envuelven a la verdadera esencia y razón de ser y existencia de la educación, así como son el impacto que tiene en cada uno de los individuos y seres humanos que se permite moldearse y permearse en este extraordinario proceso. Transformación, cambio, evolución, esperanza y generación de conciencia. En este video hablaré de educación y el impacto que tiene tanto a nivel personal como a nivel social. En esta última, de generación de conciencia, ¿qué es conciencia? ¿Qué significa este término? Por doquier nosotros escuchamos que debemos de tener conciencia de múltiples temas. En lo personal, me gusta utilizar un término que considero que define y que describe perfectamente a lo que es conciencia. Conciencia es igual a conocer. Sí, conocer. Es una de las bondades de la educación. Y cuando nosotros hemos identificado que hemos desarrollado ya esta bondad, por dar algunos ejemplos, significa que nosotros vamos a conocer nuestras actitudes, vamos a conocer nuestras emociones, vamos a conocernos como seres humanos, vamos a conocer cada una de las actividades que hacemos y el impacto que tiene, tanto a nivel personal como a nivel social. Vamos a conocer la verdad de las cosas y el funcionamiento de las mismas. Conoceremos también el entorno en donde interactuamos, incluso la contribución que hacemos en él. Esta es una de muchas bondades y beneficios que la educación nos proporciona. Esto para obtener una transformación. Y la educación empieza a transformarnos desde el ser, uno de los pilares más importantes, el ser. Y comienza a transformarnos desde el interior para posteriormente comenzar con el exterior. Es decir, nos transformamos de manera intrapersonal y después interpersonal. Todo esto con el propósito de buscar un cambio, de perseguir un cambio en nuestro entorno cercano o nuestro entorno lejano, con el objetivo de crear espacios positivos. ¿Sí? Los espacios positivos son los que necesitamos para poder desarrollarnos, para poder crecer como personas, como sociedad, ¿sí? Como seres humanos, para allí depositar nuestras actividades, nuestros propósitos, nuestras metas. Pero para eso se necesita primero de crear las condiciones para crear esos espacios positivos. Y quienes crean los espacios positivos es la sociedad. ¿Y quién es la sociedad? Nosotros. Porque cada ser humano es un ser social. Entonces, crear espacios positivos son tan fundamentales para el buen desarrollo de la humanidad y de cada uno de nosotros. Es tan necesario contribuir en eso, participar en eso, en la creación de entornos saludables para tener un buen desarrollo. Y así tener una evolución como humanidad, estar vigentes en nuestro mejoramiento, estar vigentes en nuestra trascendencia, y con ello tener una esperanza de que podemos mejorar y construir sociedades saludables, sociedades donde podamos desarrollarnos, podamos crecer y podamos interactuar de manera positiva. Pero para eso debe de estar el compromiso en nosotros de cultivarnos, de educarnos y de prepararnos. Allí es en donde radica la importancia de la educación, para crear espacios positivos. Además de todo eso, la educación nos ayuda en otros aspectos tan fundamentales, tan indispensables, como por ejemplo
nos ayuda a que aprendamos a comunicar, algo indispensable, algo tan importante, la comunicación. Así como que empecemos a tener un pensamiento más reflexivo, más crítico, desarrollemos ese pensamiento crítico que cada persona necesita, que cree su integridad como tal, que seamos coherentes. Leía en un artículo y un pequeño fragmento decía que una persona coherente hace que la sociedad vaya siendo coherente, y eso es correcto, y eso ayuda para la creación de espacios positivos. Esto y más considero que son las bondades y los beneficios que la educación nos proporciona. Y en realidad lo que hace la educación es darnos variables para poder afrontar cualquier situación que la vida nos plantee y de cualquier índole, de índole familiar, de índole social, de índole cultural, económico, tecnológico. Nos da esas variables para poder enfrentar cualquier situación. Nos da esa capacidad, ¿sí? Por eso es importante educarnos, por eso es importante la educación. Más allá de verla como una herramienta o como una fuente para generar únicamente ingresos económicos, la verdadera esencia es esa transformación, ese cambio, esa evolución, esa esperanza, esa generación de conciencia. Y de ahí tendremos las variables para poder interactuar y desarrollarnos de manera positiva, tanto a nivel personal como colectivo. Asimismo, me gustaría complementar esto que acabo de mencionar con algunos fragmentos ya predigeridos de unos artículos que previamente leí sobre la educación. Y un artículo titulado Educación y Sociedad menciona que la educación permite el desarrollo y sostenimiento de una sociedad. También menciona que la educación se centra en la persona y su trascendencia. Asimismo, dice que la educación ha de producir un modo de vida, un modo preparado para la trascendencia como tal. La educación es un estilo de vida y ese estilo de vida nos ayuda a vivir por el resto de nuestras vidas. ¿Sí? En este mismo artículo, el autor Immanuel Kant dice que la educación es un mecanismo para perfeccionarse, para ser autónomos, para ser libres, para llegar a ser adultos y ser humanos. Prácticamente, la educación es una herramienta para perfeccionarnos, para tener esa autonomía que necesitamos para nuestras tomas de decisiones, para nuestros pensamientos, para nuestra forma de actuar, etc. En otro artículo que se titula Educación, Persona y Sociedad, decía o reafirmaba cuál es la finalidad de la educación y que es uno de los objetivos de este video. Y ya casi para terminar, este artículo menciona y dice: recordemos que el fin de la educación es la felicidad de los que se educan y por tanto la creación de una sociedad preparada para una convivencia justa y pacífica. La educación fomenta la felicidad, fomenta la justicia y fomenta la paz. Es el medio para construir sociedades fuertes, coherentes y congruentes. ¿Sí? Y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para ello. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cultivándonos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos podemos cultivar? Leyendo, cuestionando, preguntándonos, analizando. Y todo eso con el propósito o finalidad de que debemos educarnos, ¿sí? Para que tengamos
esa capacidad de indagar, de buscar lo desconocido y encontrar significados, porque la educación nos permite eso también, nos proporciona eso, que tengamos el hábito, que tengamos el acto de conocer e investigar y buscar aquello que desconocemos para encontrar significados. Entonces, la manera perfecta para hacerlo es cultivándonos, leamos más. Yo los exhorto a que lean, a que disfruten de la lectura. Es una de las herramientas más importantes que nos puede aportar grandes beneficios. Lectura, comunicación está dentro de lo que es educación. La comunicación es otra herramienta fundamental. En lo personal, yo la comunicación la veo como una herramienta para mejorar cualquier proceso. Y es eh, indispensable saber comunicar. Es una habilidad para toda la vida. Entonces, eh, cultivémonos y leyamos más. Y ya para finalizar este video, en una entrevista que le hicieron a un docente español y que leía en una columna, eh, el tema que abordaban era responsabilidad social. Y me llamó mucho la atención una cosa, una respuesta que él dijo. Él mencionó que un hijo es una responsabilidad personal y social. Y haciendo un contraste, yo puedo concluir que la educación también es una responsabilidad personal y social. Personal porque debemos cultivarnos y social porque al momento de insertarnos a una sociedad vamos a depositar ahí nuestros valores, nuestras costumbres, creencias, forma de pensar, forma de interactuar. Y para eso tenemos que hacerlo de forma responsable y de forma coherente y congruente. ¿Para qué? Para crear espacios positivos. En este video es lo que quería compartirles, mi conocimiento general, mi punto de vista respecto al tema, y un apasionado de la educación, pues quería hacerlo. Es todo, los veo en un próximo video. Me gustaría que dejaran sus comentarios para leerlos y saber cuál es su conclusión de ustedes, cuál es su opinión, qué es lo que piensan al respecto. Hasta pronto y cuídense.